Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1 y vamos a hablar acerca de la estructura y función de la membrana plasmática. Nuestro equipo está conformado por Marufo Martínez Marina, Sara Alejandra Martínez Torrero, Mesa López Ingrid, Sebas Mendoza González. Bicapa lípida es una membrana delgada formada por dos capas de moléculas de lípidos. Son láminas planas que forman una barrera continua y delimitan las células. La estructura de la bicapa celular es de Singer y Nichols. Las proteínas de la bicapa lípida se dividen en tres: proteínas integrales, que son las que penetran la bicapa de lípidos. Son proteínas transverso-membranosas, que quiere decir que cruzan toda la bicapa, sobresalen en ambos lados de la membrana. Proteínas periféricas, que se localizan en su totalidad fuera de la bicapa. Y las proteínas fijadas con lípidos, que se localizan fuera de la bicapa de lípidos, pero que tienen enlaces covalentes. La permeabilidad de la membrana. La permeabilidad de la membrana es selectiva. Esto se refiere a que ésta va a escoger todo lo que va de afuera al interior de la célula, igual todo lo que va de adentro afuera de la célula. Existen dos razones por las cuales una membrana puede ser permeable a determinado soluto. La razón número 1 es porque este soluto puede pasar en forma directa por la bicapa de lípidos. Y la razón número 2 es porque este soluto puede atravesar un poro acuoso que cruza la membrana e impide que el soluto entre en contacto con las moléculas lipídicas de la bicapa. Para poder atravesar, las sustancias tienen que cumplir con tres factores: factor de solubilidad, factor de tamaño y factor de carga. La ósmosis. La ósmosis es el proceso por el cual se pasa un líquido de una región de alta concentración a una de baja concentración a través de una membrana semipermeable. Bueno, ahora les voy a hablar de lo que es el transporte pasivo y el transporte activo. Como todos sabemos, el transporte se da a través de la membrana. Cada una de las partes de la membrana tienen una función específica. Algunas de las funciones serían el metabolismo, eliminar sustancias, nutrirse, digerirse, reproducirse, entre otras funciones. La membrana celular permite la comunicación entre el paso del medio externo con el paso del medio interno. La membrana funciona como una barrera que permite que algunas sustancias pasen a través de ella, mientras que impide el paso de otras al mismo tiempo. Existen dos formas básicas de movimiento de sustancias a través de la membrana. Una sería pasiva, que es por difusión, y otra sería activa, que es por un proceso de transporte acoplado con energía. El transporte pasivo es el movimiento de moléculas a través de la membrana celular, que no requiere de consumo de energía ATP. Existen tres tipos específicos de transporte pasivo. Uno sería la difusión simple, otro sería la difusión facilitada y otro sería la ósmosis. La difusión es el movimiento de las moléculas desde una zona alta de concentración hasta otra baja de concentración. La difusión finaliza cuando se aplica el equilibrio en el interior y en el exterior de la célula. La difusión simple en el soluto va a favor del gradiente de concentración. En general son moléculas pequeñas que pasan libremente en la membrana. Como se puede observar en la imagen, se ha alcanzado el equilibrio en el interior y en el exterior de la célula. Otro ejemplo sería la difusión facilitada, que este transporte es un transporte pasivo de moléculas a favor del gradiente de concentración, que es ayudado por una proteína para atravesar la membrana. Pasivo. Este transporte es el bombeo de moléculas a través de su gradiente de concentración con consumo de energía ATP. En este método de transporte, las células vivas necesitan capturar moléculas
que son pocas en su entorno. Las células deben de consumir energía ATP para transportar esos materiales en contra de su gradiente de concentración. Existen dos tipos de transporte activo. Un ejemplo serían las bombas iónicas, y este tipo de transporte es en el que las proteínas específicas transportan iones, dando lugar a un gradiente iónico y de voltaje. Este gradiente es una forma de energía que se usa para impulsar a otros procesos. En este transporte, la proteína actúa como una bomba usando ATP para transportar hidrógeno contra su gradiente de concentración. Y como se observa en la imagen, el ATP ayuda al hidrógeno a atravesar la membrana del otro lado. Otro ejemplo sería el contratransporte. Este es un paso acoplado de dos sustancias a través de la membrana. Este consta de 3 pasos. El paso número 1 sería en el que el hidrógeno es bombeado al exterior de la célula en contra de su gradiente de concentración. Requiere ATP. El paso número 2 sería que el hidrógeno comienza a regresar al interior celular a favor de su gradiente de concentración. Y el paso número 3 es que el hidrógeno abre la puerta para que entre la enzima hacia el otro lado de la membrana. Esto es todo por mi parte. Ahora les voy a hablar acerca de lo que es el transporte iónico y potencial de membrana. El transporte iónico se da a través de la membrana. El canal de potasio es un canal de proteínas que se encuentra en todas las células que poseen membrana. No hay forma de que los iones atraviesen la membrana si no es a través de los canales. Los canales iónicos no son estructuras que están abiertas todo el tiempo, sino que se abren y se cierran de acuerdo con las órdenes que reciban. Y esa apertura y cierre pueden modularse. De hecho, tienen la ventaja de responder a estímulos de manera muy rápida, a menos de milisegundos. La difusión y atracción eléctrica. La difusión, en presencia de un gradiente de concentración, provoca la entrada de iones de potasio al interior de la célula. La atracción eléctrica, en presencia de un cambio eléctrico, provoca la salida de iones de potasio del interior al exterior de la célula. Cuando un impulso eléctrico viaja a lo largo de un nervio, la carga a lo largo de la membrana celular se modifica y el exterior de la membrana de la carga negativa con respecto al interior. Este cambio en la carga hace que los canales de potasio se abran y permitir que los iones de potasio salgan de la célula. La salida de potasio hace que la membrana se encuentre cargada negativamente, contrarrestándolo por difusión y volviendo a su estado de reposo en condiciones normales en el que el interior de la célula hay una concentración 20 veces superior que en el exterior de iones de potasio, preparándose así para el siguiente impulso nervioso. Potenciales de membrana. Cuando el potencial de membrana es generado por la difusión de diferentes iones por diferente permeabilidad de la membrana, dependen de polaridad de la carga eléctrica de cada ion, permeabilidad de la membrana de cada ion y de cada uno de los iones en el interior y en el exterior de la célula. Esos iones serían sodio, potasio y cloruro. Esto es todo por mi parte. Yo les voy a hablar acerca de la neurotransmisión, salto de hendidura sináptica. Las neuronas están vinculadas con sus células blanco mediante uniones especializadas llamadas sinapsis. El examen cuidadoso de una sinapsis revela que las dos células no hacen contacto directo, sino que están separadas entre sí por una hendidura estrecha, conocida como hendidura sináptica. Una célula presináptica conduce impulsos hacia una sinapsis y del lado receptor de la sinapsis siempre se encuentra una célula postsináptica. ¿Cómo salta un impulso de una neurona presináptica a través de la hendidura sináptica para influir en la célula postsináptica? Estudios indicaron que una sustancia química participa en la transmisión de un impulso de una célula a otra.
Los botones terminales o puntas contienen grandes cantidades de vesículas sinápticas que sirven como sitios de almacenamiento para los transmisores químicos que actúan en las células postsinápticas. Dos de los neurotransmisores mejor estudiados son la acetilcolina y noradrenalina, que transmiten impulsos a los músculos esquelético y cardíaco. Cuando un impulso llega a un botón terminal, la despolarización acompañante impulsa la abertura de varios conductos de iones de calcio activados por voltaje en la membrana plasmática de esta parte de la célula nerviosa presináptica. En condiciones normales, los iones de calcio se encuentran en concentraciones bajas dentro de la neurona, al igual que en todas las células. Cuando las compuertas se abren, los iones de calcio se difunden del líquido extracelular hacia el botón terminal de la neurona, lo que hace que el ion de calcio se eleve más de 1000 veces dentro de los microdominios localizados cerca de los conductos. El ion de calcio alto desencadena la difusión rápida de una o varias vesículas sinápticas cercanas a la membrana plasmática, lo que produce la liberación de las moléculas de neurotransmisor a la hendidura sináptica. Una vez liberadas de las vesículas sinápticas, las moléculas del neurotransmisor se difunden a través de la estrecha hendidura y se unen de manera selectiva con las moléculas receptoras, que se concentran justo al otro lado de la hendidura en la membrana plasmática postsináptica. Una molécula de neurotransmisor puede obtener uno de dos efectos opuestos según el tipo de receptor en la membrana de la célula blanco que se una. El primer efecto de ellos va a ser que el neurotransmisor unido puede desencadenar la abertura de conductos catiónicos selectivos en la membrana, lo que va a producir la entrada de iones de sodio y un potencial de membrana menos negativo. Esta despolarización aumenta la probabilidad de respuesta de la célula a este estímulo mediante la generación de un potencial de acción propio. El segundo es que el transmisor unido puede producir la abertura de conductos catiónicos selectivos, lo que produce la entrada de iones de cloro y un potencial de membrana más negativo, lo que va a disminuir la probabilidad de que la célula genere un potencial de acción, porque se requiere una mayor entrada de sodio para alcanzar el umbral de la membrana. La mayor parte de las células nerviosas en el cerebro reciben señales estimulantes e inhibidoras de muchas neuronas presinápticas diferentes. Es la suma de estas influencias opuestas la que determina si se genera o no un impulso en la neurona postsináptica. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias.